Señores estudiantes, buenas tardes, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Excelente, ingeniero. ¿Y usted? Excelente, ingeniero. ¿Y usted? Bien, gracias. Listo, chicos, vamos a ver un tema bastante interesante en mecánica de fluidos, que es la ecuación de energía. Esta es una de las ecuaciones más importantes de la mecánica de fluidos. La mayor parte de los problemas que tienen que ver con ingeniería se resuelven con esta ecuación. Entonces nos vamos a concentrar en aplicar la segunda ley de Newton a una línea de corriente, un elemento diferencial de una línea de corriente. Todo se basa en esta figura que tenemos. Entonces el concepto es: tenemos una línea de corriente cualquiera. A esa línea de corriente le podemos aplicar, bueno, alrededor de esa línea de corriente podemos formar un elemento diferencial, en este caso cilíndrico. Entonces tiene una longitud de S y tiene un área transversal, y sobre el cual actúan unas fuerzas debido al fluido, el movimiento. Entonces por un lado actúan en las caras circulares, actúan las presiones, actúan fuerzas de gravedad, que es el peso, pues por la gravedad, y actúan algunas fuerzas de fricción entre el elemento diferencial y digamos el fluido que está en contacto alrededor. Esto se llama volumen de control prácticamente. Y la idea es aplicar pues la segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Entonces de aquí descomponemos cada una de las fuerzas en dirección de la línea de corriente y obtenemos pues una expresión, ¿sí? Pues aquí lo vamos a mirar. Pues esta es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a un diferencial de masa por la aceleración. Entonces lo que hacemos es primero hallar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces una de ellas es la de la presión. Entonces aquí empieza digamos en la cara anterior, pues actúan unas presiones. Ya saben que una fuerza que se genera por presiones pues es presión por área, ¿no? Entonces como este es un diferencial de área, entonces si hacemos presión por diferencial de área, obtenemos la fuerza que actúa en la entrada, digamos, del elemento diferencial. Como la presión cambia desde esta cara anterior a la cara posterior, hay un cambio pues, de presión, ¿sí? Ese cambio de presión es estimado como derivada de la presión con respecto pues a esta línea S, ¿sí? O al espacio. Entonces en la cara posterior será la presión que actúa, será la presión más el cambio de presión en esa distancia, ¿sí? Esto me da una presión, lo multiplicamos por lo mismo de área y me da una fuerza a la salida. Y esto pues de fuerza ya son más fáciles de entender. La fuerza del peso pues simplemente es el peso del elemento diferencial, que está dado como peso específico por volumen, ¿sí? Aquí si lo descomponemos, el peso específico como densidad por gravedad y el volumen como dA, esta área del círculo por la longitud, me da el volumen como de un cilindro, ¿sí? Como aquí la componente del peso está pues en otra dirección de la línea de corriente, sacamos la componente a la línea de corriente. Entonces tenemos que debe haber una componente del peso, digamos, en esta dirección, ¿sí? Que es este esquema que tenemos aquí. Tenemos un pequeño esquema donde está el peso y las componentes, ¿no? Una tangencial a la línea de corriente y otra ortogonal. Aquí vamos a trabajar con este ángulo, ¿sí?
este ángulo alfa. Si uno hace la descomposición de aquí del ángulo alfa, como esto es ortogonal aquí, sería 90 menos alfa. Este equivale a este valor de acá, por lo tanto este alfa que tenemos nosotros marcado aquí es igual a este alfa de acá. Si sacamos la relación pues de seno, nos da que esta componente en dirección de la dirección de la línea de corriente pues es este W por seno de este alfa, ¿sí? Entonces ya tendríamos la componente del peso. Y las fuerzas de fricción pues por ahora no las podemos determinar, las vamos a dejar indicadas como F sub F, ¿sí? Entonces reemplazamos en sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces la fuerza de entrada es PdA, la fuerza de salida es presión más el cambio de presión con respecto a S por ds por el área, ¿sí? El peso, que sería este. Entonces el peso pues peso específico por el volumen, y el diferencial de masa pues o la masa, que es densidad por volumen, ¿no? Entonces tenemos la densidad y el volumen de A de S. Entonces simplemente reemplazamos aquí en la segunda ley de Newton, que sumatoria de fuerzas por un lado igual al diferencial de masa por aceleración en el otro lado de la ecuación. Es simplemente reemplazar estos y hacer las simplificaciones respectivas, ¿no? Entonces aquí reemplazamos las fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas, ten en cuenta que unas las que van en dirección pues de la línea de corriente es positiva, y la que va en dirección contraria pues es negativa, ¿sí? Entonces recuerden que la fuerza de presión en una cara le ejerce una fuerza en dirección de la línea de corriente y en la otra cara le ejerce una fuerza en dirección contraria, ¿sí? El peso, por ejemplo, aquí va en dirección contraria, también la componente del peso hay que tener en cuenta el signo, ¿sí? Sería negativo. Entonces aquí tenemos en esta ecuación simplemente la sumatoria de esas fuerzas, ¿sí? Entonces fuerza a la entrada menos fuerza a la salida menos el peso por seno de alfa menos la fuerza de fricción porque va en dirección contraria a la línea de flujo, es igual a la masa por la aceleración que densidad por el volumen por la aceleración. Entonces, a partir de esta ecuación reemplazamos las fuerzas, que observamos pues que por ejemplo este P por dA sale también a otro término de P por esta dA con signo contrario, por general se eliminan, ¿sí? Entonces aquí eliminamos P por dA, solamente nos queda el diferencial de la presión con respecto a S por ds por dA, ¿sí? Que es este término, ya simplificando, ¿sí? Entonces esa sería la fuerza neta de las fuerzas por presión. El peso, la componente del peso, pues en dirección sería lo multiplicamos al peso por seno de alfa, ¿sí? Por peso específico por ds por dA. Aquí dejamos indicado la fuerza de fricción y lo que hacemos aquí es reemplazar la aceleración que teníamos como el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Que es una aceleración. Bueno, el resto es ir simplificando algunas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí observen que este término se repite en todos a excepción pues de f sub f. Lo podemos factorizar o podemos dividir toda la ecuación por ese término y nos queda de esta forma, ¿sí? En este caso F sub o fuerza de fricción nos queda sobre el volumen, ¿sí? ¿Qué más podemos simplificar? Aquí sacamos este seno de alfa, entonces si observamos la figura, este seno de alfa está conformado aquí
por esta longitud, hecho por este triángulo. Por trigonometría podemos hacer que seno de alfa es igual a este término de z sobre ds, ¿no? Entonces seno de alfa lo damos como dz sobre ds, y este es el valor que obtenemos al reemplazarlo, ¿sí? Entonces aquí reemplazamos dz ds. Y este término a la derecha, por ejemplo, le podemos hacer una simplificación y lo podemos multiplicar y dividir por el diferencial de ese, o la longitud del elemento diferencial, que no nos afecta a la ecuación, pero podemos agruparlo de esta manera. Vamos a agruparlo de esta manera. Entonces observamos que ds dt es la velocidad, y nos queda la variación de la velocidad con respecto a ds, o con respecto a la longitud en dirección de la línea de corriente, ¿sí? Entonces este término que aparece ahí es lo que transformamos aquí en esta velocidad. Entonces nos queda ya esta ecuación como v por dv de s. ¿Qué más eliminamos de aquí? Este ds se repite en todas las ecuaciones, perdón, en todos los términos, lo podemos sacar y nos queda esta ecuación, ¿sí? Eliminamos los ds y ya nos queda dp gamma por dz f sub f sobre a menos gamma o peso específico sobre grada por dv dv. Si dividimos todo por el peso específico, entonces aquí dividimos todos estos términos por peso específico, ¿sí? Pues al dividirlo nos queda acá peso específico, aquí se nos va este, se nos va este, y por lo tanto nos queda esta expresión, ¿sí? Entonces esta es la expresión general diferencial de energía. El problema es que en términos matemáticos aún no conocemos F sub F. Por lo tanto, esto representa la fuerza que le genera la fricción del fluido, y inicialmente vamos a trabajar esta ecuación de energía para algo que se llama fluido ideal o línea de corriente, ¿sí? Recuerden que el fluido ideal es el que no tiene viscosidad, ¿sí? Si el fluido no tiene viscosidad, quiere decir que no hay fuerzas de fricción por viscosidad, y eliminamos este término haciendo esa consideración. Entonces, si eliminamos este término, nos quedan pues estos tres restantes, y estos tres restantes es la famosa ecuación diferencial de Bernoulli o ecuación de Euler. Entonces en adelante aprenderás en esta el nombre de esta ecuación, que se llama ecuación de Bernoulli, como está escrito aquí. Es una ecuación que la van a ver durante toda su vida. Cuando tengan que estudiar tema de fluidos, siempre aparece esta ecuación de Bernoulli. Entonces recuerden que se derivó para una línea de corriente que no tiene viscosidad, por lo tanto se simplifica a esta ecuación. Esta fuerza por fricción, como veremos más adelante, pues se determina por lo general experimentalmente y se la adiciona a la ecuación. En este curso pues no vamos a ver las expresiones para la fuerza de fricción, eso ya lo van a ver en un tema de hidráulica, pero por ahora tenemos que saber que esta fuerza de fricción por ahora la suspendemos debido a que es un fluido ideal.
Entonces esta ecuación es una ecuación diferencial, ¿sí? Pues cada término pues es un diferencial, y ¿cómo hacemos para solucionarla? Pues simplemente la integramos, ¿sí? Entonces esta ecuación se puede integrar para fluido incompresible y para fluido compresible, por ejemplo para flujo de aire y para flujo de agua. La cuestión del flujo compresible es que este peso específico no es constante, ¿no? Entonces el fluido compresible, este peso específico no es constante y varía a la vez de la presión, ¿sí? Varía en la presión, y por lo tanto hay que desarrollar otra expresión para este peso específico. Si es agua o si es fluido compresible, pues se queda constante y simplemente es integrar los tres términos entre dos puntos y nos da pues ya la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí del flujo o la deducción para un flujo compresible, ¿sí? Entonces recuerden, al comienzo habíamos visto, o en clases anteriores, procesos isotérmicos, ¿sí? Entonces esta ecuación se la puede resolver para cada proceso isotérmico. Por ejemplo, lo vamos a hacer para el isotérmico, donde la temperatura se considera constante, ¿sí? Cuando la temperatura se considera constante, habíamos estipulado que se debe cumplir esta ecuación, ¿no? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? O sea, a partir de aquí podemos deducir la ecuación o la relación entre la presión y el peso específico. Recuerden que en volumen pues es igual a masa sobre densidad, entonces nos queda masa sobre densidad en ambos términos, pero la masa es constante, ¿sí? Por conservación de masa no puede variar en el mismo volumen, y obtendríamos esta relación, ¿no? De peso 1 sobre densidad 1 igual a peso 2 sobre densidad 2. Bueno, aquí hacemos unas transformaciones, damos densidad en función del, puede ser del peso específico, o dividimos ambas ecuaciones por la gravedad, donde gravedad por densidad es peso específico, ¿sí? Y obtenemos esta ecuación. Entonces partimos de que conocemos las condiciones iniciales, que sería peso 1 gamas 1, y desconocemos las condiciones finales, que son las que nos piden encontrar. Entonces esta relación que tenemos en la ecuación de diferencial de Bernoulli la podemos sustituir, ¿sí? En función de las presiones. Entonces obtenemos aquí, si despejamos uno, como en la ecuación de Bernoulli tenemos 1 sobre peso específico, entonces en esta ecuación despejamos 1 sobre peso específico del proceso isotérmico, que sería esta ecuación, ¿sí? Entonces despejamos 1 sobre peso específico, nos da presión 1 y gamas 1, que estos términos pues pueden ser conocidos, o partimos de que son conocidos, y nuestra incógnita es la presión final, ¿sí? O sea, en el punto 2. Entonces sustituimos este término, lo sustituimos en la ecuación diferencial de Bernoulli y obtenemos esta ecuación, ¿sí? O sea, aquí hemos sustituido este término y este término, que nos reemplaza el peso específico, y el resto pues los conservamos igual, ¿sí? Simplemente los integramos entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de energía es muy útil cuando la aplicamos entre dos puntos para conocer cuál es la variación de energía. Entonces simplemente la integramos, entonces suponemos que esto es constante, integramos entre 1 y 2 el de P sobre P, más 1 entre 1 y 2 el de Z, y
entre 1 y 2 velocidad por dv sobre gravedad. Aquí gravedad pues es constante. Entonces la integral pues es relativamente sencilla. Como es integral definida entre dos puntos, simplemente recuerden que la integral de 1 sobre, esto es como integrar 1 sobre x por dx, ¿no? Aquí nos queda 1 sobre p por dp. Eso siempre es igual al logaritmo del argumento o logaritmo de p. Por propiedad de los logaritmos, recuerden que el logaritmo de p sub 2 menos logaritmo de p sub 1 es igual al logaritmo de la relación entre p sub 2 sobre p sub 1, que esa es propiedad del logaritmo, ¿sí? Entonces este valor, esta integral, digamos, de p se nos transforma en esta. Nos queda p sub 1 sobre gamma 1 por logaritmo de p sub 2 sobre p sub 1. La integral de dz, pues, si integral de dz en 2 menos la integral de dz en 1, nos queda z2 menos z1. Y la velocidad, que como hay un término de velocidad adicional, pues nos quedaría b al cuadrado, o sea, b de 1 más 1 al cuadrado, nos quedaría al cuadrado sobre 1 más 1, que es 2, entonces nos queda b al cuadrado sobre 2, evaluada entre 1 y 2, ¿no? Entonces factorizamos aquí el 2, nos quedaría b sub 2 al cuadrado menos b sub 1 al cuadrado. Y listo, y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial de Bernoulli para un flujo compresible. Bueno, en esto no vamos a profundizar mucho porque en ingeniería civil al menos no manejamos muchos flujos compresibles, ¿no? Son muy pocos, entonces vamos a dejar, digamos, como para que entiendan el concepto de cómo se aplica. Pero sí vamos a hacer mayor énfasis en el flujo incompresible. En el flujo incompresible realmente es un poco más, incluso más sencillo, porque el peso específico es constante, ¿sí? Entonces nos quedan los tres términos de la ecuación diferencial de Bernoulli, simplemente los integramos entre 1 y 2 y nos queda más sencillo, ¿sí? Entonces la integral de p pues será p, aquí sacamos gamma porque es constante, nos queda p 2 menos p1 sobre gamma, aquí z2 menos z1, y aquí b al cuadrado sub 1, perdón, sub 2 menos b al cuadrado sub 1 sobre 2 g, que es esta ecuación, ¿no? Entonces la integral simplemente se nos reduce a estos valores. Estos valores, si uno los separa, puede separar la energía en el punto 1. Pues digamos que esto es energía en el punto 1 y esto es energía en el punto 2, ¿sí? Y se considera que la energía en dos puntos es, cuando no hay pérdidas, pues es el mismo, por lo tanto estos dos términos deben ser constantes, ¿sí? De hecho, lo que significa, o el significado de esta ecuación, es que la energía en un punto de un fluido siempre es igual a la energía en un punto 2 del mismo fluido, en un flujo, ¿sí? Cuando este fluido se está moviendo, y eso es una constante, ya que no hay pérdidas de energía, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial que vimos anteriormente, junto con esta es la ecuación que aplicamos para el diseño de problemas. Entonces aprenderás en esa ecuación, cada vez que la vean, es como identificar un símbolo, ¿sí? Cada vez que vean esta expresión de esta forma, saben que es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Hay que aprendernos la forma de las ecuaciones, es importante.
Bueno, cada uno de estos términos pues tiene un significado físico, ¿sí? Entonces los vamos a ver. Por ejemplo, la velocidad, esta velocidad que aparece aquí son velocidades medias, ya habíamos visto el concepto de velocidad media. El resto pues son simplemente dimensiones o cantidades que tienen un significado físico. Por ejemplo, cada uno de estos términos son energías por unidad de peso, ¿sí? Se las considera energías por unidad de peso. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos, ¿sí? Pues el término Z, por lo general se conoce como energía potencial, ¿sí? O energía de posición, que por lo general se mide a partir de un nivel de referencia o datum, ¿no? El término V al cuadrado 2G es energía cinética del fluido por unidad de peso, también conocida como carga de velocidad. En los textos aparece como cabeza de velocidad, pero se refiere al mismo término. Y P sobre gamma, que es la energía por unidad energía de presión por unidad de peso, ¿sí? Entonces todas son energías por unidad de peso y cada uno pues tiene su correspondiente significado. Entonces vamos a representar esta ecuación, la ecuación de Bernoulli, en forma gráfica, que es esta ecuación, ¿sí? Perdón, que esta es esta figura. Entonces observen, digamos que tenemos la línea de corriente que usamos en esta. Va a ser la línea de corriente que usamos para la deducción, ¿no? Digamos que en flujo permanente corresponde a la trayectoria que una partícula de fluido sigue en medio pues, del flujo, ¿sí? Esa ecuación pues tiene esta línea tiene una localización. Entonces si la medimos a partir de un plano de referencia, simplemente la altura, ¿sí? Que es como una especie de altura topográfica o de localización a donde está la línea de corriente. Entonces, esto simplemente son alturas, ¿no? Alturas físicas a partir de un dato o datum. Por ejemplo, se acostumbra mucho el nivel del mar, ¿no? Como en topografía, que se dan las cotas a partir del nivel del mar, o puede ser cualquier otra referencia. Entonces la posición física donde está la línea de corriente es los Z1 y Z2, ¿sí? Ahora sí, la energía por presión pues es la presión que existe en esos dos puntos, ¿sí? Que no necesariamente es igual. Si nosotros unimos estos dos puntos, P1 sobre gamma y P2 sobre gamma, nos produce una línea. Esa línea se llama línea piezométrica, que es muy común en cálculos hidráulicos hablar de la línea piezométrica. Y el término de velocidad o de energía cinética es, digamos, la proporción hasta llegar a una línea horizontal que se llama plano de energía ideal o línea de energía ideal. Entonces se dan cuenta que si vamos por el lado 1 llegamos a esa línea al mismo nivel y por el lado 2 llegamos a ese mismo nivel, así sea que cada uno de los términos sea diferente, ¿no? Entonces por ejemplo Z1 aquí se lo ve diferente a Z2, P1 sobre gamma diferente a P2 sobre gamma, y las cabezas de velocidad tienen diferente valor, pero en la suma deben ser iguales. Entonces digamos que este es el significado gráfico de la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a mirar por qué Z es una energía por unidad de peso, ¿sí? Podemos tomar como base este gráfico. Entonces si se tiene, digamos, una masa
en dos posiciones verticales, una a nivel de este plano de referencia y otra a una altura z, ¿sí? Entonces lo que hacemos es digamos elevar esta masa a una altura z. Esta masa tiene pues una energía potencial, ¿no? Porque pues ha sido elevada a cierta altura, entonces ella guarda, digamos, una energía potencial, ¿sí? Por definición, la energía potencial es pues el peso que tiene esa masa por su altura, ¿sí? Entonces esa es la energía potencial, digamos, de un cuerpo. Entonces si elevamos este cuerpo a una altura z, eso tiene una energía potencial del peso que tenga esta masa o este cuerpo por z, ¿sí? Esa es la definición de energía potencial. Si ya tenemos esa definición, lo que hacemos es dividirla sobre el peso. Si dividimos esta ecuación, si la dividimos por el peso, pues no se altera la ecuación, pero nos muestra que al quedar energía potencial sobre peso, aquí se simplifica el peso y nos queda z. Por lo tanto, demostramos que este z es una energía potencial por unidad de peso, ¿sí? El término P sobre gamma es algo similar. Vamos a demostrar pues que es energía de presión por unidad de peso. Entonces un ejemplo claro es el flujo que sucede en una tubería, ¿sí? Entonces en una tubería, ¿qué es lo que hace la fuerza de presión cuando actúa en una sección de A, por ejemplo? Entonces lo que hace es desplazar el fluido en un pequeño, en este caso diferencial, ¿sí? Entonces cuando actúa presión, la presión lo que hace es desplazar esas partículas de fluido a otra posición en una longitud de S, ¿sí? Definiendo, pues, como ya miramos, la presión que es, la fuerza de presión, que es presión por un área, ¿sí? En este caso presión por diferencial de área. Entonces con ese concepto podemos plantear el trabajo que se necesita para mover este pequeño diferencial, ¿sí? Entonces el trabajo, la energía es igual a la fuerza por una longitud, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza de presión que se necesita para moverlo, y por ds, pues, qué es lo que se movió, ¿sí? O lo que se corrió, digamos, el fluido. Como fuerza de presión es presión por de área por ds, obtenemos que este es el trabajo que tiene que hacer, digamos, el trabajo que se tiene que hacer para mover o desplazar ese diferencial de S. Si tomamos esta ecuación, igual la dividimos sobre peso, entonces aquí me queda trabajo o energía por unidad de peso, ¿sí? La dividimos aquí por el peso, entonces queda P por dA por ds por peso, pero peso es igual al peso específico por volumen, ¿sí? Entonces este peso es peso específico por volumen, pero el volumen es ds por dA. Por lo tanto, se cancelan estos términos y nos queda P sobre gamma, ¿sí? Entonces se dan cuenta que P sobre gamma es igual a trabajo o energía por unidad de peso. Para la velocidad, el término de velocidad, también hacemos algo parecido, pero aquí lo que tomamos o lo que tenemos es una masa m moviéndose a una velocidad determinada, y pues tiene un peso determinado, ¿no? Es un cuerpo moviéndose con masa y peso a una velocidad v. Partimos de la energía cinética, o sea, ¿cuál sería la energía cinética? Por definición de física de este cuerpo que se está moviendo. Entonces, por física, recuerden que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2.
O sea, ese es por definición, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, dividimos esta energía por el peso de la masa que se desplaza en ambos lados de la ecuación, y hacemos las simplificaciones similar a la anterior. Sabemos que masa es igual a densidad por volumen y peso es igual a peso específico por volumen. Lo reemplazamos en la ecuación y observamos que este término contiene volumen y volumen en el mismo término se eliminan, ¿sí? Entonces nos queda densidad sobre peso específico por v al cuadrado sobre 2g, pero densidad por peso específico, recuerden que es 1 sobre gravedad, ¿sí? Entonces este término se transforma en 1 sobre la gravedad, ¿sí? Y obtenemos nuestro término que nos apareció en la ecuación de Bernoulli, v al cuadrado sobre 2g, y v al cuadrado sobre 2g es igual a este término, que es energía cinética por unidad de peso. Entonces allí hemos demostrado que los términos de la ecuación de Bernoulli son energías, todas energías por unidad de peso, y si ustedes reemplazan las unidades de estos términos, nos dan unidades de longitud. Si es en un sistema, por ejemplo, el sistema internacional, nos dan metros, ¿sí? Entonces todas estas longitudes, para poderlas sumar, pues deben estar en la misma unidad, que están en unidades de longitud. Bueno, aquí tenemos la primera parte, digamos, de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Como nosotros dedujimos la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente y flujo ideal sin viscosidad, para ya aplicarla en la vida real nos toca de hacerle unas correcciones. Entonces, se le hacen dos correcciones. Una de ellas es introduciendo algo que se llama el coeficiente de Coriolis, que corrige el efecto de la distribución de velocidades, ya que pues una línea de corriente no tiene. Entonces, si tenemos una línea de corriente, una sola línea o una sola trayectoria, pues no tiene distribución de velocidades en sentido transversal, pero los flujos reales tienen distribución en sentido transversal. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tubo, recuerden que este puede tener una distribución de velocidades, ¿sí? Entonces tenemos un tubo que puede tener una distribución de velocidades. Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí esta parte, entonces un flujo por lo general se mueve de esta forma, ¿sí? Con muchas velocidades en la sección transversal. Entonces tendrá diferentes valores de velocidad a medida que cambia de posición. Recuerden que esto es lo que se conoce como distribución. Este sería el flujo moviéndose dentro de un conducto. El flujo moviéndose dentro de un conducto, y aquí hay una distribución de velocidades, o sea que en cada punto que tengamos, por ejemplo, a una altura y o a una distancia r o del radio, podemos obtener varias velocidades, ¿sí? Pero como nosotros trabajamos una línea de corriente, pues no podemos captar. Entonces trabajamos una línea de corriente, no podemos captar esta variación transversal, y para ello se introduce
un factor de corrección para la velocidad media. Como nosotros trabajamos es con una velocidad media, estará, digamos, en algún punto, ¿sí? Digamos por ahí. Esta es la velocidad con la que trabajamos, que es una sola velocidad. En cambio hay que convertir toda esta cantidad de velocidades en una sola, que es velocidad media. Y para eso introducimos el factor o el coeficiente de Coriolis alfa en los términos de velocidad, ¿sí? Entonces estos términos de velocidad tienen esa corrección de alfa. Y alfa ya se ha determinado, pues no lo vamos a mirar aquí, pero ya se ha determinado que se puede estimar de esta forma. Alfa es igual a 1 sobre el área total que atraviesa el flujo sobre la relación del vector velocidad sobre la velocidad media elevado al cubo por de área. Entonces, para ello necesitamos conocer esta distribución de velocidad, ¿no? Que es la que les indicaba, que al graficarla pues nos da una figura diferente a una línea recta vertical. Entonces tenemos este vector de velocidad, o necesariamente tenemos que conocer la distribución de velocidades para hacer la corrección de esta ecuación. Entonces, por un lado hay que hacer esta corrección, por el otro lado pues también recuerden que dedujimos para la ecuación para flujo ideal y eliminábamos las pérdidas por fricción, pero de todos modos estas pérdidas por fricción pues deben aparecer de alguna manera. Entonces a la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente le adicionamos las pérdidas, ¿sí? Entonces decimos que la presión, que la energía en 1 es igual a la energía 2 más las pérdidas, ¿sí? ¿Y cómo son las pérdidas de energía? Pues unas son pérdidas de energía por fricción de la fricción, digamos, del fluido con una superficie sólida. En este caso la superficie sólida suele ser el conducto que transporta el fluido. Entonces eso es como sobar dos superficies, ¿no? Como friccionar dos superficies, que genera pues pérdida de calor y pérdida de energía. Las pérdidas por fricción dentro de la misma masa es algo similar, sino que hay contacto entre fluido y fluido. Como no todas las capas, digamos, de fluido se mueven a la misma velocidad, unas friccionan con otras y eso produce pérdida de energía. Y otra pérdida es algo que se llama la pérdida por pérdidas locales, o pérdidas, algo que se llama por accesorios, ¿sí? Entonces todas las instalaciones de tuberías tienen accesorios de conexión, ¿sí? Entonces si usted va a conectar este tubo con este otro tubo, digamos que puede ser más grande, ¿cómo hace para conectar este tubo con este tubo? Pues necesariamente hay que encontrar un accesorio que nos una a esos dos tubos, ¿no? Entonces lo podemos unir con una ampliación que se llama, con una ampliación graduable entre el tubo más pequeño y el tubo más grande. Esto es lo que se conoce como accesorios, ¿sí? Busquémonos una imagen por aquí en internet. Busquémonos una imagen por aquí en internet de accesorios, por ejemplo, ¿sí? Accesorios, puede ser, pues eso hay en canales y en tubos, ¿no? Accesorios en tubos, por ejemplo. Busquémonos unas imágenes. Entonces, estos son los diferentes accesorios que pueden producir pérdida de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay codos, hay T's, hay Y's, bueno, diferentes tipos de conexiones, ¿sí? Entonces, estos los consideramos como un accesorio en una tubería.
el cual pueden haber de diferentes materiales, de hierro, de cobre, y son los que me producen pérdida de energía adicional, ¿no? Entonces, por ahora tenemos que saber que al hacer una conexión de ese estilo podemos tener una pérdida adicional, aparte de la pérdida por fricción. Y otros accesorios que se utilizan son, por ejemplo, accesorios de válvulas. Entonces, las válvulas, como observan aquí en la figura, son pequeños, bueno, pequeños comparados por general con las dimensiones de las tuberías. Son accesorios que me controlan el flujo. Entonces hay diferentes tipos de válvulas que me controlan el flujo, ¿no? Ya sea para cerrarlo o para algún otro tipo de control, ¿sí? O para dar de paso. Las más comunes son las válvulas de paso que abren y cierran pues un flujo, ¿sí? Entonces estas ecuaciones, estos accesorios son los que nos referimos cuando hablamos de pérdidas, ¿sí? Pérdidas por accesorios denominadas pérdidas locales. Entonces, por lo tanto, la ecuación de Bernoulli queda alterada o queda modificada o queda corregida por el coeficiente de Coriolis más estas pérdidas, más estas tres pérdidas que aparecen, ¿sí? Ahora miramos, bueno, aquí las podemos simplificar un poco. Por ejemplo, las fuerzas, las pérdidas por fricción entre fluido y pared sólida, y fluido son difíciles de estudiar por separado. Lo que se hace es colocarlas en un solo término, ¿sí? Como sumatoria de fuerzas, de pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, lo entendemos que son las pérdidas totales que sufrió el flujo en un tramo determinado. Entonces, por lo que se nos reduce a esta ecuación. Entonces, esto es muy importante, el orden, ¿no? Recuerden que la energía que se presenta en un punto debe ser igual a la energía que se presenta en otro punto dentro del flujo, más las pérdidas que hay entre, aquí me falta, que pueden haber entre los puntos 1 y 2. Entonces estas pérdidas de energía las sumamos, para que no se los olvide mecánicamente. Siempre se parte del punto 1 al punto 2 y se suman siempre al lado derecho de la ecuación, ¿sí? Como les decía, pues el tema de pérdidas por fricción pues no es un tema para estudiarlo detalladamente en esta asignatura. En adelante vamos a asumir que pérdidas por fricción las podemos dar como un coeficiente de pérdidas K por B al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Entonces las vamos a asumir de esta forma. Seguramente cuando vean hidráulica van a ver algunas metodologías para determinar esta sumatoria de pérdidas pues que existen en el flujo, ¿sí? Que es otra teoría un poco extensa, pero no la vamos a mirar en detalle aquí. Entonces, esta es la ecuación que hay que aprendernos, ¿sí? P1 sobre gamma más Z1 más alfa 1 por B1 al cuadrado sobre 2G igual a P sub 2 sobre gamma más Z2 más alfa 2 por B sub 2 al cuadrado sobre 2G más sumatoria de las pérdidas entre 1 y 2. Hay que aprendérnoslas, saber que esta es la ecuación de Bernoulli. Como les decía, pues ya se explicó el significado de cada uno de estos términos, ¿no? Entonces son cabeza de presión, cabeza de posición, cabeza de cinética, ¿sí? O de energía, o cabeza de velocidad, o cabeza de energía cinética. Esto me define unas
línea de energía y línea de piezométrica pues de flujo real, ¿sí? Entonces por ejemplo, si representamos la ecuación con pérdidas gráficamente, entonces si partimos del punto 1, siempre partiremos de la sumatoria de Z1, P1 sobre gamma, alfa 1 por B1 al cuadrado sobre 2C. Esta sería la energía, y llegaremos a la energía ideal. Pero como del 1 al 2 hay pérdidas, la suma de estos tres términos nunca llega a la línea de energía ideal, ¿sí? Se queda por acá abajo. Entonces le falta digamos una porción para llegar a la línea de energía total, y esa porción es la pérdida de energía, ¿sí? Entonces siempre la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2, la energía teórica en 2 más las pérdidas de energía, porque en todos los puntos debemos llegar siempre a la línea de energía total, ¿sí? Entonces de este lado se suman, pero se le debe agregar el término de pérdidas de energía. Si unimos estos puntos, como les decía, Z1, la altura Z1 más P1 sobre gamma nos da esta posición. Si la unimos con la posición en el punto 2 y trazamos una línea, nos da lo que se conoce como línea piezométrica, también conocida como gradiente hidráulico, ¿sí? Recordarán que en algunos libros lo llaman gradiente hidráulico, pero es la misma línea piezométrica. Entonces une todo esto, ¿no? Toda esta altura es línea piezométrica en el punto 1 y esta es altura piezométrica en el punto 2. Y si le adicionamos a cada lado el término de cabeza de velocidad y unimos esos dos puntos, obtenemos lo que se llama la línea de energía, ¿sí? Bueno, aquí se me olvidaba, es que cada uno de estas líneas pues tiene una pendiente, ¿sí? Una pequeña pendiente. Perdón, esta pendiente es la que en la línea piezométrica se llama gradiente hidráulico, ¿no? Que es el cambio pues de la altura con respecto a la horizontal, ¿sí? Esto es lo que se llama gradiente hidráulico y la línea piezométrica. De hecho, la inclinación de la línea piezométrica es lo que se conoce como el gradiente hidráulico. Y la pendiente de la línea de energía pues es simplemente así, pendiente de línea de energía. Y la línea de energía total pues no tiene pendiente, ¿no? Es horizontal, pendiente cero. O sea, aquí matemáticamente representamos la línea de energía, que está compuesta de los tres términos, ¿sí? Está compuesta de estos tres términos, que esta es la línea de energía en un punto, ¿sí? Entonces la energía de un flujo en un punto siempre es la suma de estos tres términos. La línea piezométrica es la suma de la presión o de la cabeza de presión más la cabeza de posición. Entonces, cuando les piden calcular línea piezométrica, simplemente deben conocer Z y la presión en ese punto, y eso les da la línea piezométrica. Pues en la vida real hay sistemas mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí representamos un sistema mucho más complejo, donde un tanque 1 se une con un tanque 2 a través de una serie de tuberías que tienen diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces cada una de estas tuberías pues tiene su geometría, y dentro de cada tubería pues está el flujo, que experimenta diferente presión y diferente cabeza de velocidad. Entonces, por ejemplo, en el tramo 1 también hay una pérdida de energía
una pérdida de energía correspondiente desde el tanque hasta el piezómetro. Mejor dicho, si ustedes tienen una tubería como estas y le conectan un piezómetro o una pequeña manguera transparente, observarán que la pequeña manguera transparente, el líquido sube hasta una cierta altura, ¿sí? Sube hasta una cierta altura. Como hay flujo a través de esta tubería, entonces hay flujo a través de la tubería, pues se generan pérdidas, ¿sí? Entonces estas pérdidas se ven reflejadas, digamos, en una porción, digamos, del piezómetro. Entonces, hasta donde sube el agua dentro del piezómetro es P1 sobre gamma medida desde el eje del tubo, ¿sí? Entonces, si medimos esta altura desde el eje del tubo, eso me da la presión dentro del tubo. A esa presión le adicionamos la cabeza de velocidad y encontramos la variación de la línea de energía, ¿sí? Recuerden que la línea de energía es siempre descendiente, ¿sí? O sea, no se puede ganar energía cuando un flujo está en movimiento. Pues no existe ningún sistema que al moverse gane energía, ¿no? Hay que suministrarle energía para que se entre en movimiento. En cambio, la línea piezométrica sí es posible que tenga ascensos y descensos, ¿sí? Que eso depende pues de la geometría del tubo. Como tiene que llegar a la misma posición, pues por ejemplo, si aquí aumenta la velocidad, pues es lógico que disminuya la presión. Si aumenta o si disminuye la velocidad, tiene que aumentar la presión porque tiene que llegar a la misma línea de energía en ese punto. Entonces hay una compensación, digamos, de los dos términos. Por eso la línea piezométrica puede aumentar y subir, o perdón, puede aumentar o disminuir. Y aquí vemos representadas pues físicamente las pérdidas, ¿sí? En el punto donde se mide. Por ejemplo, H3 sería la pérdida desde el tanque 1 hasta el punto donde se midió H3, y así para las demás. Aquí la única que podemos observar físicamente es esta altura Z, ¿no? Porque prácticamente es la posición física de la tubería. Es la única que podemos observar. Las demás son líneas imaginarias, ¿no? Entonces la línea piezométrica y la línea de energía, incluso el plano de energía ideal, pues si uno observa una instalación no se observa nada. Entonces, son líneas imaginarias que prácticamente uno calcula para identificar las características del flujo. Vamos a ver un término que es muy importante en fluidos, especialmente en hidráulica, que es la potencia, ¿no? El concepto de potencia hidráulica. Entonces, si definimos, pues, por ejemplo, la energía en un punto, es la suma de los tres términos de energía. Entonces, con esto podemos calcular la potencia que tiene el flujo en ese punto, ¿sí? Entonces recuerden que el trabajo que habíamos visto pues es una altura por un peso, ¿sí? O sea, este H, me he dicho, este trabajo, el trabajo que hace un cuerpo, pues es el peso por lo que se desplaza el cuerpo, ¿sí? Que sería H por el peso. Si aquí despejamos H, nos quedaría que es el trabajo sobre el peso de ese cuerpo desplazándose. Entonces ya tenemos la definición de trabajo, ¿sí? ¿Y la potencia qué es? La potencia es el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto de ese trabajo se realizó por unidad de tiempo? Entonces eso me da la potencia. Entonces sería trabajo por unidad de tiempo. Reemplazamos trabajo, nos queda que es la altura que se desplaza el cuerpo de peso W
en un tiempo dado. Pero la potencia hidráulica podemos decir que este H de energía lo podemos dar, esta altura de energía la podemos dar en la función de potencia, ¿sí? Entonces, en potencia hidráulica, el H la calculamos con la ecuación de Bernoulli y la reemplazamos en el valor de potencia, ¿sí? Entonces tenemos que la potencia es H por el peso, pero el peso, ¿a qué va a ser igual el peso? Pues el peso de un cuerpo es igual a el volumen el volumen por su peso específico, ¿no? Esa es la definición de peso. Lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos H, volumen sobre tiempo, y peso específico. Pero ¿qué es volumen sobre tiempo? Entonces recuerden la definición que vimos anteriormente de caudal. El volumen sobre tiempo es un caudal, ¿sí? Entonces podemos dar la potencia hidráulica como la energía dada por Bernoulli por el caudal por el peso específico, y esa es la definición de potencia. Y es importante en fluidos porque por ejemplo, la mayoría de las máquinas hidráulicas trabajan con potencia. Entonces, si ustedes compran un motor para una bomba hidráulica, pues deben seleccionar la potencia de ese motor, ¿sí? Entonces, para ello es importante saber cómo calculamos la potencia que se requiere o proporciona un flujo. Si reemplazamos las unidades del sistema internacional, entonces H en metros, caudal en metros cúbicos segundo, peso específico en newtons metro cúbico, obtenemos, aquí se van, este metro cúbico se va con este metro cúbico, nos queda metros, newtons o newtons metro sobre segundo, ¿sí? Entonces esta segunda simplificación nos queda newtons metro segundo, las unidades de potencia. Pero ¿qué es un newtons metro? Pues es un julio, ¿sí? Entonces nos queda julio sobre segundo, y un julio sobre segundo es igual a un vatio, ¿sí? O un watts. Entonces por lo general la potencia en el sistema internacional se mide en vatios. Esto, como miramos en el capítulo de sistema de unidades, realmente pues, la potencia se pueden dar en otros sistemas de unidades, ¿no? Por lo general nosotros tenemos libros o equipos escritos en lengua inglesa, utilizan otras unidades. Una de ellas, la más conocida, es el caballo de potencia, ¿sí? O HP. Cuando vayan a insultar a alguien le dicen caballo de potencia, para que se acuerden del caballo de potencia, que es un HP, ¿sí? Entonces este caballo de potencia pues tiene su conversión al sistema MKS. Por ejemplo, un caballo de potencia es igual a 76 veces un kilopondio metro sobre segundo, o es igual a 550 libras fuerza pie sobre segundo. Y el caballo de vapor, que es otra medida de potencia, este caballo de vapor no es muy usado al menos en ingeniería hidráulica, porque se utiliza caballo de potencia, pero este es 75 veces un kilopondio sobre metro sobre segundo, ¿sí? Y un kilovatio, o sea 1000 vatios, son iguales a 1.3410.2 caballos de potencia. Bueno, estas unidades ya ahora se pueden descargar una aplicación de conversión de unidades
y hacer pues la conversión respectiva, ¿no? Este Kp por lo general es equivalente a kilogramos fuerza, ¿no? Que lo llamábamos kilopondio, que lo usábamos para no confundirnos con kilogramos masa. Entonces recordemos los temas. Hemos visto la deducción de la energía, de la ecuación de energía, a partir de aplicar la segunda ley de Newton a un elemento diferencial. Aplicamos segunda ley a un elemento diferencial que se mueve a través de una línea de corriente y encontramos la famosa ecuación de Euler o ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Esta la podemos solucionar para flujo compresible, que por lo general nos suele dar en términos de logaritmo, y la solucionamos para flujo incompresible, que obtenemos la famosa ecuación de Bernoulli para flujo incompresible, que es la más importante que tenemos que tener en cuenta para su uso. Entonces debemos aprendernos esta ecuación, la forma, el significado de cada uno de los términos y su uso, ¿sí? Pues hasta ahora no hemos hecho uso de ella, pero eso es lo que hay que aprenderse: el significado de los términos, de los tres términos, los factores con los que se corrige, que son coeficiente Coriolis por distribución de velocidad y por corrección de pérdidas. Recuerden que esto se corrige porque en la deducción matemática inicial no se tuvieron en cuenta, ¿sí? No se tuvo en cuenta distribución de velocidades ni pérdidas por fricción. Y el concepto de líneas de energía, línea piezométrica, pendiente de línea de energía, pendiente de línea piezométrica o gradiente hidráulico, y el concepto de potencia, ¿sí? Entonces, ya teniendo en claro estos dos conceptos, podemos hacer algún tipo de aplicación, ¿sí? Entonces vamos a hacer una aplicación de lo que se llama flujo, inicialmente pues para entender cómo se aplica la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Bueno, otra cosa que hay que destacar es que, como ya habíamos visto, la ecuación de continuidad, porque a los problemas hasta aquí se solucionan combinando la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces casi todos los problemas se combinan esas dos ecuaciones siempre, ¿sí? Porque deben cumplirse pues en un flujo. Entonces tenemos un flujo sin pérdidas. Vamos a hacer este ejemplo que dice: según la instalación y datos de la figura 5.19, en la cual hay un fluido en movimiento con peso específico 9810 newtons metro cúbico, en un fluido ideal, encontrar el caudal. Nos piden el caudal que circula por la instalación, la presión en el punto B en metros de columna de agua, la presión en el punto A, la potencia en el punto A con respecto al plano de referencia, y calcular y dibujar la línea de energía y línea piezométrica. Línea en M, bueno, aquí me sobra como un M. Calcular y dibujar la línea de energía y línea piezométrica en la instalación. Entonces miren este ejemplo ya práctico, que es un tanque, el cual se conectan dos tubos, uno de una dimensión y otro de otra dimensión, y termina en una pequeña reducción o boquilla al final. Nos dan las cotas
Por ejemplo, estas cotas son la energía de posición, ¿no?, que habíamos visto, o los zetas, ¿sí?, que es lo que uno puede conocer porque es algo físico que uno mide en un sitio determinado, ¿sí? Entonces nos dan las elevaciones, nos dan los diámetros de las tuberías, y eso es todo. Y de ahí tenemos que encontrar cuál es el caudal que pasa por aquí, o teniendo este sistema qué cantidad de agua, digamos, fluiría por estas tuberías. Nos piden allá las presiones en B y en A, la potencia en el punto A, que es aplicando la ecuación que vimos de potencia, y calcular y dibujar la línea de energía, ¿sí? Entonces de aquí vamos a dibujar cómo es la línea piezométrica y la línea de energía en este sistema sin pérdidas. Bueno, chicos, yo me cansé, entonces ahí les dejo de tarea revisar este ejemplo. Cualquier duda lo revisamos la próxima clase. Está bien solucionado, cada punto ahí bien explicado. La idea sería que se lo lean, a ver si tienen alguna duda, y si tienen alguna duda lo miramos la próxima clase, ¿sí? Está ahí con todos los datos bien explicado, y al final pues dibuja las líneas. Aquí, como es un flujo sin pérdidas, pues la línea de energía pues es la línea de energía ideal, ¿no?, que es una línea horizontal, pero lo que cambia es la línea piezométrica. Entonces en cada tramo de estos tiene una altura piezométrica. O sea, aquí la línea piezométrica en 1 pues es el mismo nivel. La línea piezométrica hay que calcularla en B, entonces como esta es horizontal porque no tiene pérdidas, unimos o le descontamos, digamos, o mejor dicho, subimos desde el eje, subimos la presión que nos dé, o sea, P sobre gamma, y la dibujamos. Entonces en todos estos puntos, como no hay pérdida, pues P sobre gamma es igual, lo mismo que en el tubo más pequeño, y debe terminar en la salida como línea piezométrica 0, ¿sí? Y al final pues hay otros ejercicios propuestos de esta temática de cómo aplicar energía, ¿sí? De todos modos, a esto le vamos a dedicar un poco más de tiempo en las próximas clases. Lo que vamos a estudiar es la aplicación de la ecuación de energía a diferentes casos, ¿sí?, para que cojan práctica. Pues por hoy dejamos allí y revisan el ejemplo. Muchas gracias.